Y seguimos en el 10 y con el diario del lunes. Le damos la bienvenida al fiscal general Enrique Senestral y gracias por venir, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo está usted? ¿Cómo está Tribunales Federales? ¿Camino a la paz? ¿Continúan las tensiones luego de sus denuncias? No sé, no hay silencio en este momento, no hemos hablado con nadie, pero creo que es necesario que se conozca lo que pasa en la justicia porque Córdoba creo que es un ejemplo de lo que pasa en el resto del país, no solamente en Córdoba, fundamentalmente en Buenos Aires. La justicia sigue oscura, sigue con muchos problemas. La sociedad no lo ve porque es un poder que tiene esa característica muy oscuro. Y cuando uno sale a quejarse de eso, bueno, la corporación es difícil, es muy fuerte y es muy reaccionaria ante estas cosas. No le gusta que la gente los mire. Y bueno, yo trato de que lo miren ya no como fiscal, sino como ciudadano común afectado por delitos que yo considero que se han cometido en mi contra y que los he denunciado. Doctor Senestrari, nosotros decíamos hace un rato que nos hemos ocupado en los últimos 2 domingos en Perfil de esta situación particular que ha vuelto a manifestarse de esta tensión en el trabajo con el juez federal de parte suya y el juez federal Ricardo Bustos Fierro. Pero para ser un poco más claro, vamos a la denuncia. ¿Qué fue lo que usted denunció recientemente? Tengo entendido que usted denunció al secretario penal del juzgado del doctor Bustos Fierro. ¿Esto es así? Exactamente. Yo desde el 2018 vengo denunciando una serie de maniobras que se hicieron en mi contra, desde varios orígenes. Tuvieron un origen político desde Buenos Aires y un origen local bastante relacionado con la causa CBI, la causa de la financiera CBI. ¿Fue ahí donde comenzó la tensión con el juez? Digamos que ahí se puso, venía de antes siempre una relación difícil, pero ahí se puso mucho más intensa porque durante esa investigación, después de 2 años de conductas obstructivas del juez, yo lo recusé, planteé situaciones que me parecía que indicaban que el juez no podía ser el juez de la causa porque aparecía en fotos, en fiestas con una de las personas que estábamos investigando. Lo planteamos, vimos que el juez todo el tiempo bloqueaba la investigación, lo entendió la Cámara Federal de esa misma manera y lo apartó al juez. Bueno, eso por supuesto que es una cosa que evidentemente molestó, no solo a él, sino a su secretario penal. Yo le recuerdo que un juzgado federal como ese tiene 5 secretarios. La única secretaría que realmente tiene conflicto con la Fiscalía y personalmente conmigo es la Secretaría Penal. El resto no, un trato cordial, amable, tranquilo, de trabajo, de compañeros de trabajo en lo que no hay inconvenientes. Esto vino pasando durante todo este tiempo y en el medio ocurrieron filtraciones de audios privados de la Fiscalía, algunas cosas mías y otras cosas de grupos de trabajo de la Fiscalía, que siempre aparecieran en el mismo medio como una especie de captor de cualquier cosa que pasara sobre mí en ese momento. En Infobae. Infobae. Con eso se generaron sumarios administrativos en mi contra, denuncias penales en mi contra, el juez, el secretario, abogados defensores que intervenían en la causa CBI, todos denunciándome a mí como que yo era una especie de mafioso que estaba haciendo todo mal. Nunca hubo ningún resultado mayor, salvo una sanción que está bajo juicio administrativo ahora, pero por una cosa que no tenía nada que ver con la causa, sino con un audio que se filtró de algo que yo había dicho. En realidad que me atribuyeron decir, el famoso que se caiga Macri. Pero eso quedó afuera de todo esto. Acá la parte funcional es la que yo venía denunciando porque estas conductas de funcionarios y magistrados en contra mío afectaban el funcionamiento del sistema de justicia. Estaban afectando causas, se ha desviado el poder que tiene un tribunal, donde tomó decisiones en casos que eran represalias a la Fiscalía mediante el manejo del poder que se tiene como juez. Esto es un delito. Claro, ¿y cuál es el último episodio que denunció? Con motivo de todo esto, yo seguí insistiendo como querellante, 4 años peleando con esto sin resultados, fiscales, colegas actuando en el caso que no movieron la investigación, que la movieron muy poco, y yo como querellante insistiendo, che, no quiero que condenen, quiero que investiguen, busquen la prueba, tomen medidas para averiguar esa información. Y cuando se supo que yo estaba pidiendo esas medidas, algunas particularmente en contra del secretario del Juzgado Federal, bueno, yo terminé pidiendo que se investigue cómo se enteró, porque eran medidas de carácter secreto, y que se lo investigue a él porque públicamente dentro del edificio estuvo diciendo una serie de cosas muy agraviantes en contra mía y en contra de uno de mis abogados, el doctor Oroz, y le envió al doctor Oroz una serie de mensajes de WhatsApp donde lo amenazaba, le decía que tenía archivos sobre nosotros, le mandaba imágenes de fotos de expedientes
o sea, sacando expedientes del juzgado para hacer una amenaza a un abogado. Bueno, nosotros le dijimos a la Cámara Federal y a la Justicia Penal que averigüe, porque aquí hubo también algún desvío de poder, porque no puede un funcionario acceder a información del juzgado para proferir amenazas en contra de un abogado y de un fiscal. Y no puede, por supuesto, amenazar a funcionarios de la justicia. ¿Ese accionar de funcionarios de ese ámbito de la justicia, usted considera que son autónomas o tienen también presiones y vinculaciones con el Ejecutivo? No, la parte del Ejecutivo fue que de manera simultánea apareció el ministro Garabano y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, sí, denunciándome a mí también. Y ahí había otras cosas que eran por otros expedientes donde yo había intervenido, el ministro Aranguren, el amparo de las tarifas y todo eso. Yo intervine y dije que el ministro había cometido delitos. A partir de ahí empezaron también desde ese lado y confluyeron causas CBI y cuestiones políticas atacando al fiscal kirchnerista de justicia legítima, porque ese era el título con el que me rotularon. Bien. Eran dos orígenes para la misma persecución. Doctor, usted dijo recién que estas peleas podían repercutir en las causas. Sí. O sea, de hecho han repercutido en sí, alguna definitivamente. Causa que se ha cerrado ya, por ejemplo. Yo esto se lo he planteado a la Cámara Federal. Caso se llama La Fuente Civilotti. Es un caso donde el juez federal, que es donde está, para que entiendan, no porque yo quiera perseguir a la persona, pero es el caso que se conoce porque ahí está imputado una persona muy famosa que es Argañarás, Nadine Argañarás. Bueno, en esa causa el juzgado actuó de acuerdo con la Fiscalía, evaluó cada cosa que le presentamos, decidió que estaba bien lo que le pedíamos, allanó, secuestró documentación, decidió que había motivos suficientes para tomar indagatorias, estudió el caso y dijo los proceso por delitos a todas estas personas. Después de hacer todo eso, de haber revisado todo el caso y decir está todo bien, ante el planteo de un solo abogado, de una veintena de abogados que intervienen ahí, dijo no, hago marcha atrás, es todo nulo, está todo mal porque hubo un papelito al comienzo del caso que fue hecho de manera incorrecta, con violación del secreto fiscal, y anuló el caso. Lo gracioso de esto es que hoy justo leo una resolución de otro caso con un planteo de nulidad similar, y el mismo juez que firmó esa sentencia hoy dice ¿cómo me van a pedir la nulidad de algo que ya revisé, ya decidí, ya procesé, ya está todo hecho? Esto lo hizo ya en dos causas. Hay otra causa que se llama Ferreira, que hizo exactamente lo mismo, con el mismo planteo de la misma defensa. Revisa el caso, lo analiza, le da validez a todo, y a último momento es como que se acuerda de ver una hoja y dice esta hoja está mal. Pero si revisamos sistémicamente el trabajo del tribunal, vemos que un montón de casos similares no ha hecho lo mismo. Solo en casos concretos donde hay intereses fuertes, siempre intereses económicos muy fuertes, y situaciones que han generado siempre conflicto con la Fiscalía en la forma de llevarlos. Volviendo al tema de la denuncia contra el doctor Troncoso, ¿quiénes tienen que resolver ahí o quiénes tienen que investigar? Bueno, la denuncia fue hecha ante el juez Vaca Narvaja, que es el juez que tiene la causa principal donde nosotros hemos denunciado todos esos hechos anteriores. El juez puede decir, la mando al tribunal de turno, aunque yo creo que lo tiene que investigar ahí porque es un hecho conexo a lo que venimos investigando. Pero no sé lo que hará, no sé cómo actuará. A mí no me conforma la forma en que viene actuando, porque yo en este mismo caso he recusado al fiscal actuante en la causa, por lo que les decía antes. Es un fiscal que no está haciendo nada con la investigación, la mueve de una manera muy liviana a una causa que estamos hablando de una denuncia de corrupción de un juez federal, de un secretario federal, de abogados defensores y de un empleado del Ministerio Público. Es un delito grave de corrupción judicial, entonces no creo que merezca un trato superficial por parte de quien está a cargo de la investigación. Yo vi las razones por las que creo que esto pasa. Ese fiscal considera que yo soy un obsesivo, que denuncia cosas que son una novela, que persigo gente. ¿Quién es el fiscal? El fiscal Casas Nóblega. Y se lo he planteado primero personalmente, se enojó mucho conmigo porque se lo planteé, lo hice personalmente como colega, porque más allá de que yo soy querellante, también tengo el rol de fiscal. Y como compañeros de trabajo le digo, mirá, te tenés que ir, tu hermana es empleada del juez que yo he denunciado, sos amigo del secretario que he denunciado, y a la vez después descubro que el empleado que yo denuncié y que ya está imputado en la causa, tuvo llegada al fiscal a través de su padre, según pruebas que hemos visto en la causa. Esto no son inventos míos, son pruebas que yo sostengo que significan eso, pero que no las quiere mirar. Y cuando se lo digo al juez, y le digo al juez, acá tengo la prueba de por qué el fiscal se tiene que ir del caso, el juez me dice, no te acepto la prueba. Y después de eso dice, no lo voy a correr al fiscal porque vos no probaste lo que estás invocando. Pero si no me deja presentar la prueba... ¿Cómo se encausa, doctor, toda esta tensión? ¿Cómo se sale? Porque María Esther el domingo cronicó muy bien lo que pasó el 21 de diciembre del año pasado,
donde se trató de encontrar alguna solución. Lejos de eso estamos. ¿Cómo se encausa esta situación para que la justicia funcione normalmente? Yo les aclaro, esa reunión que describe María Esther es una reunión donde lo que se habló es la cuestión funcional que estaba siendo afectada por estos hechos que yo he denunciado como delitos. Porque no es que vamos a hablar yo no voy a hablar con la persona que denuncia, decirle, no te sigo más la denuncia. No, yo lo denuncié, es un delito en el que yo ya no tengo más acción. Una vez que yo lo denuncio, no tengo la posibilidad de volver atrás, ni quiero volver atrás. La cosa es decirle, separemos esto de la cuestión funcional, por lo que les decía antes. Se están tomando decisiones en el juzgado que yo las veo como decisiones arbitrarias relacionadas con este conflicto. Entonces digo, no puede ser que se afecte la función nuestra por una cuestión de denuncias de delitos que tienen que ir por otro lado. Esto fue lo que planteamos en esa reunión. Y eso, que alguien lo bautizó como Pacto de la Moncloa, con el nombre que tenga, se intentó solucionar esto y esto no pasó, porque después salió esta nulidad del caso La Fuente. ¿Fue muy dura esa reunión en términos, digamos, de... No, una reunión donde nos dijimos las cosas de frente, donde yo le dije, usted tiene que controlar a su secretario porque su secretario está cometiendo delitos y está usando su firma para hacerlo. Si usted no lee lo que firma o si usted comparte lo que firma, yo lo tengo que denunciar. Y si usted no lo controla, esto sigue porque el problema es que está afectando las causas. Si comete un delito en mi contra, yo me defiendo, hago la denuncia. Ahora, si usa el poder que tiene como tribunal para afectar causas en represalia por lo que yo denuncio, estamos hablando ya de una bestialidad dentro de la justicia. Esto no se puede hacer, es la sociedad la que está atrás esperando justicia y no funcionarios que desvíen su poder para castigar a un fiscal que a mí no me afecta en lo personal. Afecta el servicio que yo presto, que es de justicia. Doctora, y ahora, esto fue lo que se habló. Esta trama tiene que ver con, o usted cree que tiene que ver con acciones puntuales o centradas hacia usted o que lo vinculen a usted, o hay también alguna cuestión sistémica en el funcionamiento de la justicia federal? Creo que lo sistémico es la reacción corporativa, porque yo veo que en esta causa hubo 3 fiscales. La primera fiscal no hizo absolutamente nada, llamó a 2 testigos de 20 y pico que yo pedí que llamara, pedí allanamientos y no los hizo, y yo lo que quería era lo que se llama acceso a la justicia. Si no me preservas la prueba haciendo las medidas de prueba que yo estoy pidiendo, u otras, pero hacer algo, pasa el tiempo, la prueba se diluye y yo no puedo probar lo que estoy invocando. Eso es denegación de justicia. Es no te doy lo que pedís y no te pongo fundamentos de por qué no te lo doy. Eso pasó a otro fiscal que hizo muy poquito, hizo algo ya por lo menos, sí, lo imputó al ex empleado de la fiscalía, de mi fiscalía, por el delito de sustracción de pruebas, y no se hizo nada con él con la parte de violación de secretos que también denuncié. Y había pedido más medidas porque yo quería las pruebas también relativas al secretario involucrado, porque quería ver cómo hicieron, cómo organizaron todo esto, qué es lo que se hace en toda investigación penal. Si yo creo que hubo personas que se pusieron de acuerdo para cometer un delito, voy, allano, secuestro información, la resguardo y después la reviso. Si no hay nada, se archiva. Y si hay pruebas, hago las imputaciones. Eso es lo que nunca se hizo durante 4 años. Y con el fiscal actual sigue pasando exactamente lo mismo. No le da importancia, tiene, y yo he ofrecido la prueba, pero no me la han aceptado, todos los audios donde me dice que yo estoy obsesionado, que esto es una novela, que él habla con Ricardo y Facundo. Esa forma de mencionar a la persona es porque hay una relación de confianza. Entonces yo digo, no, si vos no creés que estos son delitos, creés que yo soy un loco y encima hablás con la persona que yo denuncio y no conmigo, bueno, yo creo que no sos objetivo en la investigación y eso es una causal para que un fiscal se corra y venga otro. Eso fue lo que pedí. Fiscal, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Ha sido muy amable. Nos vamos al corte, estamos aquí con el Diario del Lunes, ya venimos.